la autoridad administrativa al mismo tiempo debe encaminarlo si no está encaminado. ¿Qué es lo que pasa? Mucho que se había comentado también brevemente en la clase. Muchas veces la autoridad administrativa tiene este mal endémico, o no mal endémico, sino esta carencia, que es la burocracia no solo afecta a los ciudadanos, sino también a la propia administración pública. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando ustedes vayan a una administración pública y regularmente les digan no falta personal, es en base a que justamente los mismos procedimientos que les afectan a ustedes en calidad de ciudadanos les afectan a los servidores públicos. Les pongo un ejemplo de nuevo breve. Imaginemos que en el área de contabilidad, las personas que procesan y realizan los pagos, necesitan por la sobrecarga de personal contar con más personas, pero la entidad no les otorga, entonces necesitan contar con 3 personas, 4 personas adicionales para procesar todos los pagos, al menos por 3 meses. Este, Hay dos maneras en las que lo hacen. Si son temas que no son muy complejos, algunas entidades optan por los practicantes profesionales y profesionales, pero con sus limitantes, claro que tienen que asistir, en este caso, a las clases y todo ello. O contratar en este caso, si es ya muy urgente, solicitarlo en este caso mediante memorándum para el área de recursos humanos debidamente sustentado y el cual se va a hacer próximamente, en este caso, motivo de la convocatoria para cubrir las vacantes del puesto. ¿Qué es lo que pasa? Y la última, que ya se hace para cubrir un puesto en específico, ya sea por suplencia, alternancia, o para, en este caso, para un puesto como practicante o pre o pro, se hace mediante convocatoria pública, en el cual ese procedimiento engorroso que puede demorar entre 15, 20 o 30 días, en la administración privada no funciona así, puesto que, por ejemplo, si un área requiere un personal, de frente se habla con el área de recursos humanos, se explica el porqué, se detalla más o menos el tiempo que se va a requerir y se le otorga en este caso el personal. Si es demasiado urgente la situación, puede ser en menos de un día. Bueno, en 2 días. Ya la prueba, en este caso, se la convocatoria a través de los portales institucionales y listo. Y así, el presente tema se subsana. En cambio, mientras lo otro es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque si ninguno de los participantes llega a cubrir los requisitos mínimos, la convocatoria se puede quedar o desierta o vacía. Y ahí viene la otra figura para convocar personal dentro de la administración pública, los famosos locadores de servicio, que son terceros, en este caso contratados por la entidad, por un monto de menos, a veces de menos 8 ítems, en los cuales realizan los servicios determinados, en este caso, por ejemplo, si imaginamos somos el área de contabilidad, procesar y analizar pagos de nóminas, ¿no? Eh, y esos son mucho más sencillos, pero inclusive en esos casos también hay limitantes dentro de la administración pública, como lo son, por ejemplo, que no tengan el presupuesto ni la disponibilidad presupuestaria suficiente para realizar la presente acción. ¿Qué significa? Por ejemplo, necesitamos personal, el área no me otorga el presupuesto, por lo tanto no puedo contratar personal, por lo tanto ese personal no está. Y también me ocasiona diversas contingencias a nivel administrativo, que pasa que en sí, eh, y esto ya va también con conformidad con varios estudios, una de las mayores causas de informalidad dentro del país es quizás la excesiva mirada de los jueces pro trabajador y el excesivo, eh, ¿cómo lo podríamos calificar? Y el excesivo, eh, la excesiva sanción, en este caso, que uno puede recibir como trabajador formal, como empleador formal, en este caso por parte de la SUNAFIL, en las constantes inspecciones, y también de la SUNAT. Todo eso hace que sea un ambiente muy complicado el tener un trabajador formal dentro de la nómina. Les explico brevemente un ejemplo. Regularmente dentro del Estado, muy difícil que veas a la SUNAFIL, eso es más que nada en privado, pero lo que sí vas a ver es el Poder Judicial.
Lamentablemente, por razones en este caso, que ya he expuesto, el aparato estatal necesita personal y lo necesita de manera urgente. Entonces, lo que se hace es contratar locadores de servicio. Y muchas veces se renueva la orden, se realiza otra orden, otra orden, otra orden. ¿Qué pasa? Que al final en la praxis existe lo que en derecho laboral conocemos como el principio de primacía de la realidad. ¿Cuál es un principio en este caso? Que en derecho laboral y en derecho de los trabajadores prima la realidad. Y entonces si vemos que esa persona asiste, se pone en un sitio, haciendo funciones propiamente de un funcionario o trabajador, pues esa persona es trabajador. Y para bien o para mal, es el criterio que los legisladores, bueno, los jueces más que nada están empleando. Eh, bueno, y en ese caso, si se los ve desde un punto de vista ya netamente judicial, en muchos de esos casos se judicializan. Por ejemplo, supongamos que soy un locador de servicios y mi contrato terminó en abril, pero justo estaba pagando mi hipoteca. Me faltaban, ya me había hipotecado, tenía todo, pero justo tenía más hipoteca todavía. Así que tenía que pagar por lo menos unos 5 años más de hipoteca para terminar de pagar mi casa. Y del sueldo del Estado que estaba percibiendo, en este caso como locador, me servía para pagar mi hipoteca y mis gastos, incluyendo quizás el colegio de mis hijos, X cosas. Entonces, como toda persona racional, eh, se contrata un abogado y en ese caso se entra en la demanda. ¿Qué pasa? Que la demanda, sí, es cierto, lo más probable, y dada la predictibilidad en ese caso de diversos juegos laborales, es que casi el 80% de la probabilidad es que o 85% es que el trabajador gane. Eh, Luego, este trabajador que ha ganado esa demanda laboral va a querer reintegrarse a la organización. Por ejemplo, es un municipio, una municipalidad, diversas organizaciones. Pero el puesto, en este caso, por el tiempo que ha estado, ya había sido asignado a otro personal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que no lo puedo poner en este caso ese personal, porque no está dentro del manual de funciones y en este caso no lo tengo. ¿Qué tengo que hacer? Porque luego pasa que el juez simplemente dice, ah, no, no lo quieres poner, multa. Pero la emisión dice, pero no tengo el puesto que me dices en ese momento. No tengo disponibilidad presupuestal para contratarlo. ¿De dónde voy a sacar el dinero? No importa, multa. Y es que tenemos y no solo pasa en el sistema público, sino también en el sistema privado. Lamentablemente el aparato jurisdiccional y el aparato de la SUNAFIL, según los últimos estudios también en este caso, lamentablemente en vez de ayudar a la larga al trabajador, eh, al ponerle tantas sanciones y a tantos trabas, lamentablemente es más al final un costo o un incentivo, por así decirlo, para ser informal. ¿Qué significa eso? La informalidad laboral no solo se aplica también en el sector privado, sino también en el público. Que, dado los precedentes en sí de cómo actúa el Poder Judicial, cuáles van a ser los resultados de una demanda posiblemente laboral, muy difícil que la gane, salvo contadísimas excepciones de muy buenos laboralistas. Eh, Muy difícil que gane la parte siendo el empleador, muy difícil que gane, puesto que todo el sistema judicial está justamente, lamentablemente, con una mirada así, en este caso de nuestros legisladores. ¿Y eso qué hace? Que sea cada vez más complicado contratar personal y tener en este caso los insumos correspondientes. Y ni que se diga de la zona FIL. Cualquier persona que inicie un negocio puede entender quizás, lamentablemente, es un costo que hace que ser inclusive formal sea 1000 veces más complicado de lo que ya es. Eh, y esos son los problemas que ahorita hacen que el Perú sea uno de los países con más tasa de informalidad. Eh, ya quizás súmenle eso, casi que el 80% de demandas laborales van a terminar con un fallo a favor del trabajador, pero que ese trabajador, irónicamente, pese a ese incentivo que tienen, no va a ser repuesto hasta unos 3 4 años, o quizás más que dure el juicio. Y al final,
quien se enriquece de todo este sistema al final es el aparato jurisdiccional y el aparato de los funcionarios públicos en su fin. Esto forman parte del Estado, no creo que su función al final sea la correcta, porque en opinión personal, no creo que al final esté encaminado directamente para como órgano supletor, porque si bien es cierto, está el Poder Judicial, están las jugadoras laborales para ver todos esos temas y diligencias. Es más como un factor que desincentiva en este caso muchas veces la ya muy baja tasa formal de empleo. Bueno, como han visto, un mal manejo de petición justamente las limitaciones que tiene la administración pública a la hora de gestionar el personal hacen que a la larga tengan problemas. ¿Qué pasa? Ustedes ponen su petición de transparencia o algo sencillo nomás, quieren su fecha para su licencia de conducir o validar. Imagínense que en la entidad donde están solicitando han corrido todos, cambio de autoridad y les han quitado presupuesto. Es algo muy común entre las entidades públicas que a veces pasa. Está una persona a cargo de 500 expedientes, con los plazos para atenderlo. Lo regular es que se le vencen los plazos. Y no es porque la persona no tiene interés en el trabajo, ni es porque la persona no quiere atender a los ciudadanos. Es que simplemente hay una excesiva carga laboral por parte de los funcionarios públicos, que muchas veces no es sabida por los ciudadanos y simplemente se basan en burocracia y que no le quieren atender a solicitudes de los ciudadanos. Eh, y la ineficacia del Estado. Todo eso al final se conjuga en toda una matriz que hace que la ciudadanía desconfíe a nivel general de sus funcionarios públicos y de las entidades del Estado. Eh, ¿Y por qué hago esta aclaración al principio de todo este tema? Porque es importante que sepan el contexto de la administración pública dentro de estos momentos. No todo lo que se ve dentro de la televisión corresponde a la realidad. Normalmente los noticieros exponen lo peor de la administración pública, cuando la realidad no es el caso. La administración pública está repleta de grandes funcionarios que se quedan hasta altas horas de la noche trabajando, capacitándose, resolviendo, muchas veces poniendo inclusive de su propio peculio para poder realizar un trabajo determinante y apoyar a la sociedad. Es muy, eh, es muy importante entender eso. Son más los buenos funcionarios que los malos funcionarios, como que lamentablemente los malos funcionarios son los que más se exponen en la prensa. Eh, y todo eso hace que la ciudadanía tenga esa percepción. Pero hoy en día, justamente veniendo al tema que vamos a peticionar, eh, ahora vamos a ver desde el otro lado de la moneda, porque hemos visto desde el lado de la moneda del ciudadano. El ciudadano entendido en este caso como la persona en este caso por la cual se ha creado el Estado, por y para la cual se ha creado el Estado. El Estado se ha creado para servir al ciudadano. Entonces, ¿cómo se activan las peticiones de los ciudadanos? A través de las solicitudes, formatos, solicitudes de transparencia, eh, y diversas solicitudes que realizan los ciudadanos de acuerdo al TUPA, o en este caso de acuerdo a los procedimientos internos. ¿Ya? Pero normalmente son solicitudes en las cuales los ciudadanos van a tener un determinado rol, en este caso impulsor. Ahora vamos a ver cómo funciona la administración pública por interno. Es por eso que he empezado con esta introducción, puesto que si bien es cierto, es parte de la anterior clase, lo, va a servir como preludio para que entiendan cómo funciona esto. ¿Por qué? En esta clase vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a imaginar que todos somos funcionarios públicos, la entidad que ustedes deseen. Y todo esto va a venir en colación con determinados ejemplos que les voy a dar más adelante quizás, pero todo eso va a venir a colación porque tenemos que redactar todos esos documentos públicos por las peticiones de los ciudadanos. Y a través de ello nosotros tenemos que optimizar nuestro tiempo. Recordemos, vamos a ver cuántos estamos presentes.
para más o menos hacer una pequeñita dinámica. Como somos, somos alrededor de, disculpen, a ver, se puede ver. ¿Sí? A ver. Ajá. En ese sentido, como somos en sí los pocos que digamos, en la cantidad, creo que podríamos hacer una dinámica un poco más, por así decirlo, eh, eh, af- de un poco más dinámica en sí en participativa. ¿Qué significa? Que vamos a hacer un ejercicio de simulación. Somos en este caso funcionarios públicos y los funcionarios públicos en este caso en potencia para realizar determinados actos administrativos. En ese sentido, nos han mandado diversas solicitudes que las cuales las vamos a atender en el transcurso de la siguiente clase. Este, y a modo de dinámica que vamos a hacer, en esta clase al final les voy a pedir, en todo caso, que brevemente redacten un documento, en este caso administrativo, del cual yo les voy a hacer mención quedando unos 15 o 10 minutos de la clase, para que más o menos lo redacten, en este caso. ¿Podría levantarme en este caso la mano cuántos son funcionarios públicos? Ahora, ¿podría levantarme cuántos son en este caso eh, que trabajan en el sector privado? A ver, ya. Entonces, vamos en ese caso a... Ujú, ya. Lo que hay en trabajo en el sector privado. Entonces, vamos a encaminarlo en eso. Es un ejercicio muy dinámico. Entonces, el documento de petición administrativa y el oficio y el memorial. Vamos en esta clase a explicar una exploración detallada de los dos pilares de la comunicación administrativa dentro del contexto normativo peruano. ¿Ya? Ahora, lo primero que tienen que entender cuando van a redactar un documento, y siempre me gusta redundar en esto porque es lo más importante, la redacción. La redacción de los documentos es fundamental para la gestión pública, puesto que garantiza los derechos ciudadanos y la eficacia estatal. Se van a explicar las solicitudes de los recursos, notificaciones, como articulaciones para el ciudadano y la administración, promoviendo los principios legales de transparencia, legalidad y buena administración pública. Eso significa en este caso que, eh, como los recursos son limitados, vamos a hacer en este caso eh, el ejercicio simulado. ¿Qué es más probable que atendamos? Un documento de un ciudadano que se pasa 800 páginas, y al final solo el tenor sea nomás, no me han pagado, o qué más, o simplemente un ciudadano que presenta un estado de cuenta ya con los estados bloqueados que no le han pagado el empleador, o no estaba en planilla. Es mucho más probable que nosotros vayamos a ver el otro texto mucho más favorable y lo vamos a resolver mucho más rápido. ¿Qué significa? En esta modalidad hay una perspectiva dualística. ¿Qué significa? Si la administración pública está hecha para el Estado, el ciudadano también debe, en este caso, no es como un deber, está implícito en este caso, que cuanto más detallado sea el ciudadano, es más factible que le van a responder en el mejor tiempo posible, puesto que va a ser más eficaz la respuesta. ¿Qué significa eso? Yo pido algo en concreto y muy específico, aporto las evidencias pertinentes al caso y es lo lógico que se va a armar una carpeta. Ya. Lo posterior sería que no se arme la presente carpeta o que no se abre la presente expediente, en este caso. ¿Ya? Entonces, la redacción. Recuerden, todo siempre va a primar la redacción, ya sea que estén redactando un documento, memorando, oficio, carta, correo inclusive. Si uno no redacta adecuadamente el correo, lamentablemente no hay una línea directa de lo que
se puede entender y quizás tengas la idea, pero si no lo redactaste adecuadamente, eh, no se traduce al final en el resultado que uno espera. Entonces, la comunicación formal dentro de la gestión pública hace referencia a que la redacción de documentos administrativos es fundamental la comunicación entre ambas partes, tanto el Estado como el ciudadano. La eficacia en el procedimiento administrativo depende en gran medida de la calidad, la precisión y la adecuación de estos documentos. Dos instrumentos clave durante los documentos de presión administrativa son el oficio y el memorial. Ambos están contemplados dentro de la Ley 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General, la LEPAG, que se reconoce que toda persona tiene derecho a presentar solicitudes, peticiones y reclamos ante la administración pública y tener una respuesta motivada dentro de los plazos previstos. ¿Ya? En este caso, va para ambos lados. Nosotros como ciudadanos, y ahí viene justamente, debemos siempre exigir a nuestras autoridades una comunicación netamente efectiva, puesto que cuando nos comunican de una manera efectiva justamente la realización de determinados actos administrativos, podemos tener un mayor índice eh, de una gestión eficaz. ¿Qué significa eso? Si me deniegan una solicitud, tiene que haber una motivación debida y enmarcada dentro del procedimiento administrativo regular. Por ejemplo, me deniegan una solicitud en el caso de una licencia de funcionamiento o una licencia de edificación. Tienen que explicarme el por qué para que yo pueda, si considero que no está conforme a la normativa no, o contraviene el principio de legalidad o el principio de debido proceso, yo la puedo recurrir, en este caso, mediante el proceso administrativo a través de los recursos de reconsideración, apelación y otros medios, o presentar un reclamo dependiendo de qué procedimiento administrativo sea. ¿Ya? A ver, y entonces, el marco normativo que nos vamos a basar es la ley 2744, la LEPAG. También, subsidiariamente, lo vamos a basar en el tubo de la LEPAG, en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en el artículo 106, que reconoce el derecho de petición administrativa, el artículo 107, que establece el registro de solicitud, que sean escritas, claras, fundamentales, que se identifique el administrador, el artículo 108, la petición puede ser individual o colectiva, los artículos 109, del 109 al 112, que regulan los plazos de respuesta, la requisito de admisibilidad, y en este caso los principios de debida motivación. El artículo 113 que señala la obligación de responder en los plazos bajo responsabilidad funcional. Cuando hablamos de responsabilidad funcional me refiero a los que, si no te responden el funcionario dentro del plazo que corresponde, por ejemplo, la solicitud de transparencia, 10 días, uno tiene todo el derecho para ejecutar, en este caso, una denuncia o una queja, en este caso, por la demora en la tramitación del presente documento, de la cual se le va a realizar. Pongo un caso. Eh, Supongamos que somos los encargados de transparencia dentro de la entidad. Entonces, vamos a hacer la solicitud de transparencia. Nos quedan solo 10 días. Hemos obtenido la información. ¡Pum! Le damos al ciudadano. El ciudadano, lamentablemente, no se siente conforme con la respuesta. Señala que no se le dio adecuadamente, no se le atendió dentro del plazo, pese a que se le explicó y las razones por las cuales no se le atendió dentro del presente plazo. Entonces, el ciudadano presenta una queja porque supuestamente no le atendió dentro del plazo. Una de las cosas más comunes que se van, si alguna vez quieren ingresar dentro de la función pública, es las consignas, en este caso, quejas y o denuncias de los ciudadanos que en este caso ven que no se han cumplido con los plazos previstos. Sin consideración de las consideraciones personales, si uno está enfermo, si uno tiene alta carga laboral, no hay las consideraciones, puesto que los plazos son los plazos. Y por eso mucha gente en este caso realiza, en este caso, la, las denuncias correspondientes en los casos en los que ellos consideran que justamente se vulneran sus derechos. Y eso es un doble estándar, puesto que al final la respuesta, por hacer rápido, hay un viejo refrán que cuando se dice, las cosas que se hacen muy rápido al final no son algo, para que algo sea bueno tiene que tomar su tiempo. Y al funcionario público que está simplemente realizando eh, respondiendo al ciudadano por presión al final para cumplir con los plazos, probablemente el texto que le responda no tenga mucho sentido normativo y no esté basado muchas veces en ambos.
Yo lo veo desde esa óptica, que para hacer en este caso, con las limitantes que tiene la administración pública y con justamente todo el contexto que se tiene dentro de la administración pública, de la falta de personal, la falta de capacitación, es el solicitarle a que cumplan a cabalidad con los plazos, a veces, muchas veces suele ser contraproducente, pese a que son solicitudes de manera de carácter urgente también. Eh, es un punto un poco intermedio que se debe mirar, puesto que si necesito, si esos estudios son urgentes, pues una decisión de funcionamiento es muy importante para un negocio. Me pongo desde el punto de vista, en este caso, de los empresarios, de los pequeños empresarios, de los que están poniendo su negocio, veas un chifa, un local, un restaurante, una peluquería, X cosas. Es vital de una licencia de funcionamiento, porque si no, la municipalidad es capaz de venir y multar de nuevo. Así que es entendible el porqué de los ciudadanos también, pero también es entendible el porqué de la demora, en este caso por parte de las entidades públicas. Eh, Falta de personal, sobrecarga, hace que muchas entidades públicas tengan eso. Entonces, vamos con la siguiente. La norma complementaria en este caso que vamos a utilizar es la Directiva de la Documentación de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM y la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley 27806. Son relevantes para la tramitación de la información, gestión de oficios memoriales y esta norma asegura la adecuada gestión documental y la transparencia en la actuación administrativa. ¿Qué significa esto? Dentro de un proceso administrativo regular, estamos atendiendo constantemente a lo que comúnmente llamamos, en este caso, la digitalización de procesos. ¿Qué significa? Que todos los procesos ahora, de aquí en adelante, van a ser más digitalizados, incluyendo las plataformas como datos abiertos, Open Data, y esa plataforma del Estado, en donde implican en tiempo real, en formato, ya sea para datos estadísticos o para datos, en este caso, cuánto se ha realizado. Y es más, ahora todo al ser digitalizado puede ser requerido por transparencia de una manera mucho más sencilla. Con la nueva modificatoria de la notificación, en este caso por correo, a través de la ley 2744, se puede notificar a una persona mediante su correo electrónico. Eh, Todo esto implica nuevos retos para el funcionario público y al mismo tiempo implica nuevos retos para no solo los funcionarios, sino también las personas que están a cargo de los diversos procesos administrativos. Eh, Implica nuevos retos la modernización y la constante capacitación que siempre tenemos que tener en cuenta. Todo funcionario público debe capacitarse. Eh, y bueno, todo ciudadano al final, todo profesional al final debe capacitarse. Es una lucha constante entre nunca dejar de aprender al final. Eh, si algo, téngalo por seguro dentro de su vida profesional y en este caso laboral, es que nunca van a dejar de aprender. Cada día es una nueva oportunidad de aprender, que puede ser tanto positiva como negativa. Es más, creo, considero que las negativas son las mejores porque es donde uno más aprende, la verdad. Uno aprende más cuando se equivoca más, cuando de los errores uno aprende más porque le pega y le duele más. Eh, y es por eso que muchas personas que tienen un alto relativo o un modesto relativo nivel de éxito siempre recuerdan más sus fracasos que sus éxitos muchas veces, porque esos fracasos pudieron tener la templanza o la determinación para conseguir el éxito. Y lo mismo aplica para toda la vida profesional. Ahora vamos a ver el documento del oficio. Es que es el documento más común dentro de la administración pública, mandar un oficio. ¿Por qué? Porque es una comunicación institucional formal. Es un documento que se demanda en este caso entre entidades públicas o entre funcionarios. Normalmente un oficio lo manda para entidades fuera, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Somos funcionarios del Fondo Mi Vivienda y nos comunica, en este caso, COFOPRI. COFOPRI quiere remitir información sobre las personas ah, que están dentro en este caso, en la condición, en este caso, de pobreza que hay que
solicita el fondo de vivienda, que gana menos de 3.000 soles y todo lo demás, y justamente que no solo esos ingresos, sino que también tiene una título de propiedad a su nombre. Entonces, esas personas califican y se les hace una vivienda propia. Siendo así, el oficio en este caso va dirigido desde la autoridad, en este caso, de autoridad a autoridad. Por ejemplo, eh, en este caso, el oficio va dirigido eh, de COFOPRI al Fondo Mi Vivienda, con el asunto en este caso de informar a los posibles beneficiarios del programa, que calzarían también dentro del programa del techo propio. Eh, Nuevamente pasa que también, por ejemplo, autoridades instructoras, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más mediático. El caso de la señorita que estaba dentro de las señoritas que estaban dentro del Congreso. El Congreso es una entidad pública. Entonces, todo dinero de la entidad pública es del Estado. Entonces, toda posible malversación y utilización en este caso tiene que ser investigada. ¿Y cómo se realizan las investigaciones? Pues, por ejemplo, la denuncia periodística del portal, que lamentablemente concluye, lamentablemente eh, reveló supuestas, lamentablemente, praxis en la función pública que accedían a cargos públicos, personas que no tenían la capacidad, simplemente atributos físicos, por los cuales eran lamentablemente contratados, y terminó con el lamentable fallecimiento de una ciudadana. Todo esto ocasionó que la Fiscalía esté investigando la situación. ¿Y cómo la Fiscalía recolecta la información o la data? A través de un oficio en el cual la Fiscalía, en atención a la apertura de la carpeta fiscal, solicita información sobre determinada materia y sobre esa información se le tienen que otorgar y no puede negarse la entidad o viceversa. El Congreso, por ejemplo, vamos a ver en un hipotético caso de un buen congresista, que o sea, es un poco más difícil en estos tiempos. Pero vamos, supongamos que hay un congresista que siga su verdadero trabajo y ve entonces una noticia, imaginemos, de un comedor popular que eh, sufre ataques continuos que no tiene la seguridad que debería tener. Entonces, ¿qué hace? El congresista manda un oficio, en este caso tanto a la alcaldía como a la comisaría local, solicitando en ese caso que se informe de las acciones adoptadas. Inmediatamente tienen que responder la autoridad, porque justamente dentro de la primacía de la jerarquía dentro del Estado, los oficios de Congreso tienen mucho peso. Nuevamente esa función es muy subestimada, si bien es cierto, porque lamentablemente son más los congresistas que simplemente se ponen a decir cosas, se ponen a hacer postureo, se ponen a hacer su pancarta. Eso no sirve en la praxis. Su verdadero poder, el verdadero poder para que mejoren la vida y la calidad de los ciudadanos es que tomen conocimiento de noticias, soliciten la información y soliciten las acciones pertinentes. Es una herramienta en este caso que el Congreso, que los congresistas tienen legalmente dentro del Constitución 93, que les permite en este caso a, avanzar en este caso o meter una presión determinada a las autoridades para que hagan el trabajo debidamente. ¿Ya? Entonces, el oficio tiene las características claves de que es carácter formal y oficial, se redacta en papel membretado de la entidad. Recuerden, cada oficio siempre va redactado al final, en este caso, con el logo de la entidad. Posee una estructura uniforme y estandarizada y no requiere argumentación extensa, se enfoca en transmitir disposiciones y o coordinaciones. Ahora, vamos en este caso a ver un modelo de oficio. Levanten la mano quienes lo pueden ver. A ver, levanten la mano. ¿Lo pueden ver en pantalla? ¿Sí? Ya, perfecto. Este es un modelo de oficio. Como ven, al principio está el membrete o el logotipo de la institución. En este caso, el Ministerio de Educación, el MEF.
El año, en este caso, siempre se pone el nombre del año. Recuerden que al principio de año siempre sale el año de la Unidad de la Paz, año de X cosas. Siempre se pone al principio. Luego pasamos, en este caso, a la fecha, en el lado izquierdo, después de poner el año calendario. Lima, en este caso, estamos poniendo como este, Lima, tal fecha. Oficio depende. Puede ser, cuando es un oficio comunicado a una persona, es un oficio regular. Cuando es un oficio comunicado a varias personas, es un oficio múltiple, que se comunica a varias personas dentro de la misma entidad. Por ejemplo, si yo recibo una solicitud de transparencia, mejor realizo un oficio múltiple para comunicarle a varias partes de la institución. Destinatario, en este caso la cabeza de la entidad. El asunto, ponemos en este caso, se señala, en este caso, de qué se trata el presente oficio. Una referencia siempre es bueno, en este caso, a qué expediente va atado, porque eso en el sistema de trazabilidad, cuando remiten el oficio, regularmente siempre buscan el número de expediente que dio origen al oficio. Y siempre se pone o se estila poner de mi consideración, se pone el texto, glosa, siempre con todo el formalismo, sin otro particular, aprovecho esta oportunidad para darle mis consideraciones y mi estilo personal. Atentamente, en este caso se hace una despedida, con el nombre y apellidos completos, el cargo de la institución, la firma. Para la firma, en este caso, antiguamente se necesitaba manual, ahora ya es digital. En la firma ustedes van a ver, en este caso, quien coloca las firmas es el que redacta el documento, y son las iniciales de cada persona. Si, por ejemplo, es el presidente Castillo, Pedro Castillo Terrones, PCT, algo así sería. Odina Ercilla Boluarte, D, E, B, D, B, o más o menos así. En sí, recuerden, las abreviaturas dentro de las instituciones públicas son importantes. Eh, y siempre al final de cada documento van a estar, en este caso, como firma. Recuerden, y siempre trato de brindar este consejo más que nada porque es muy importante, al menos para la vida profesional, y sobre todo en el sector público es 5 veces más importante. Tienen que, sobre todo, intentar leer y leer y leer. Lean 15, 20 veces si es necesario. Pero recuerden que lo que están firmando en la administración pública, a diferencia de la administración privada, ustedes son responsables. Mucha gente, y ahí viene si no es cierto, debemos confiar en el criterio de la buena fe, sí, pero también es cierto que uno cuando trabaja dentro de la administración pública tiene que leer a detenimiento que firma para saber si lo debe o no firmar. Es muy importante hacer eso. Entonces, lo leo a detenimiento, veo, y si corresponde no firmar, en buena hora. Y si no corresponde, tampoco, no lo firmo y lo observo. Pero recuerden, cuando uno firma, le está otorgando la conformidad al documento. Y cuando uno le otorga la conformidad al documento, uno le otorga la responsabilidad de lo que pueda venir o no de ese documento. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La, el congresista X pidió información sobre las acciones que se están tomando en un hospital. Salió que se redactó en las noticias que un niño recibió un impacto de bala, quizás por motivos de la delincuencia, y en el hospital no lo habían atendido adecuadamente. Eso eran las noticias. La realidad era que, eso es un ejemplo hipotético, que el hospital sí lo estaba atendiendo adecuadamente, solo que se demoraba un poco más por procedimientos establecidos. Pero dentro del informe, en este caso, o dentro del oficio que se le remitió, en este caso señalándole los informes, señaló que se le brindó la atención adecuada y en este caso que no hubo demoras, lo cual no correspondía a la realidad porque sí hubo demoras. Por lo tanto, el funcionario que ha firmado eso, posiblemente, si el caso es muy mediático, va a tener pronto repercusiones. No solo hablo de repercusiones a nivel
imagen de profesional, sino a niveles, en este caso, legales, que significa que la OSI o la propia entidad te puede abrir un proceso administrativo sancionador. ¿Qué significa eso? Que le pueden abrir, le pueden poner sanciones de inhabilitación hasta llamada de atención. Y si es muy, pero muy grave el asunto, pueden ser inclusive una denuncia penal. Así que, por eso, cuando redacten un documento, léanlo 10, 15 o 20 veces si es necesario. Pero no se expongan en este caso a firmar algo si no están completamente seguros de lo que están firmando está bien. En la administración pública hay que tener eso siempre y por sobre todas las cosas, que el documento que uno esté haciendo es que esté bien, que sea conforme. Entonces, ahora vamos a pasar al memorial. Recuerden que si tienen preguntas, por favor déjenlas en el chat y yo con gusto las puedo pasar a responder. ¿Ya? Entonces, el memorial en este caso es un documento administrativo mediante el cual un grupo de ciudadanos o personas jurídicas formulan de manera colectiva una petición, reclamo, propuesta ante una entidad pública. Su origen jurídico está en este caso en la manifestación de la voluntad, en este caso eh, de los ciudadanos hacia la entidad pública. ¿Qué significa esto? Vamos a recordar un poquito cómo surge en todo esto. Vamos un poquito ya, como decíamos, a recordar un poquito de pasado. Antiguamente, y recordemos que todo lo que vemos acá tiene un contexto histórico y sociocultural. Tanto en el momento histórico que estamos, se ve la administración pública de una manera determinada, pero no nos olvidemos que todos los cambios han venido por formas y reformas que han experimentado a lo largo de la historia. Y van a entender un poquito a qué me refiero cuando les hago un breve contexto sobre lo que estamos viendo. Eh, Ustedes saben que todo el modelo que tenemos se basa en prácticamente el modelo que exportaron los griegos, que era el modelo de la democracia en sí, una democracia participativa, mediante el cual los ciudadanos tenían el derecho a elegir, en este caso mediante votación, las decisiones que tome su Estado. Podían ser para bien o para mal, pero ellos tenían un poder de decisión. Por lo tanto, eran partícipes del gobierno. Ese mismo precepto se trasladó posteriormente al Imperio Romano. Y el Imperio Romano, en este caso, al menos en la paz de la República, trató de instaurar un modelo parecido. Posteriormente, luego de la llegada de más o menos, se habla de que empezó el primer emperador romano, que fue Augusto, hasta ya los últimos emperadores romanos, ya en la decadencia, y posteriormente cuando estaba en la época del Imperio Romano en Constantinopla, eh, se centraron en la figura de un emperador, pero este emperador no era un rey, y si era un rey, de todos modos tenía que tener funcionarios que administraran, y quedaron vestigios del sistema de gobierno. Por lo tanto, las solicitudes y los temas públicos tienen cierto, había una cabeza del Estado, que quizás englobaba bastante gran cantidad de los poderes. Él no podía actuar solo. Entonces, ¿qué pasaba? Que actuaba a través de sus funcionarios, los cuales en este caso representaban y ejecutaban los actos a favor de la población. Los acueductos romanos, el circo, el coliseo, grandes obras públicas fueron construidas en este caso por administraciones públicas, cuales fueron en este caso muchas a petición ciudadana. Eh, y por ejemplo, una de las que me parece a mí más fáciles de ilustrar todo esto, quizás para los no religiosos, todo complicado el tema, pero en el principio justamente de la era, en este caso, más o menos por el 400, ¿no? Después de Cristo, eh, regularmente la religión cristiana era considerada como una secta, fue duramente castigada en la época de Nerón. Pero ya para esas épocas había un enfrentamiento del emperador Constantino, en el cual él justamente ve la proclama y en una batalla creo que al final vio una cruz y ganó la batalla, lo vio como una señal en este caso. Y posteriormente empezó a implementar la cristiandad como religión oficial del Imperio Romano.
Toda esa petición de esos ciudadanos se transformó en toda una estructura que consideramos la Iglesia Católica Romana, que duró hasta nuestros días. Los derechos de petición de los ciudadanos tienen repercusiones, quizás que no las vemos al principio, pero tienen repercusiones a gran escala. Esos ciudadanos que pedían, en este caso, la práctica religiosa, al final terminaron construyendo un sistema, en este caso religioso, que sobrevive hasta el día de hoy. Otro ejemplo, eh, normalmente, y eso es como un tema más anecdótico, durante la época de la Edad Media, eh, muchos supersticiosos asociaban a los gatos netamente con temas de brujería y hechicería, pero en las librerías era un animal que tenía una alta demanda, puesto que eran animales que quitaban a los roedores, y los roedores justamente eran los que se comían principalmente los libros. Entonces, frente a una demanda de los ciudadanos muchas veces, se logró que justamente esos gatos no se los matara regularmente como era la costumbre en la Edad Media. Entonces, más bien se les implementó una política en este caso que ayudaban a esos tipos de negocios. Adicionalmente también, por ejemplo, eran extremadamente importantes durante los barcos, porque los portadores de enfermedades en esos tiempos eran las ratas y los roedores. Los gatos naturalmente eran los cazadores natos de esos animales y por lo tanto eso. Pero todo se hacía mediante documentos que les remitían a la entidad pública con el sustento adecuado. El gobierno siempre tiene una capacidad de influencia en nuestras vidas, para bien o para mal. Así que lo mejor siempre es tener un gobierno que actúe en conformidad con las normas y que sea para el bien de todos los ciudadanos. Entonces, la característica clave en este caso, que es colectivo, no es individual, refleja un interés común, ya sean vecinos, asociaciones, sindicatos. Suele estar firmado por varios ciudadanos con consignación de DNI, tiene fuerza social representativa, aunque no implica mayor jerarquía legal de la solicitud individual. Recordemos que ante la ley, en este caso, es una solicitud, eh, todos somos iguales ante la ley, es el principio consagrado en la Constitución. En la praxis, muchas veces no se cumple en la teoría, por ejemplo. Y este es un perfecto caso. No es lo mismo que se junte una asociación de vecinos comunal, o una olla de vasos de leche, eh, a que se junte un sindicato, por ejemplo, como el SUTEP. A un sindicato como el SUTEP, por motivos de la organización y por motivos del impacto y el poder político que tiene, le van a hacer mucho más, le van a dar una mayor calidad de atención a sus solicitudes y sus demandas. Entonces, vamos a ver en este caso un modelo. ¿Me pueden levantar la mano quienes lo pueden ver, por favor? Levante la mano los que pueden verlo, por favor. ¿Se ve? Confírmenme, por favor. Eh, levanten. Ujú. A ver, ¿lo pueden ver? A ver, aparte de... ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, el tenor siempre redunda así. Señor, en este caso le ponen, si van dirigidos al alcalde. Si van dirigidos a la fiscalía, señor fiscal. Provincial de, y ahí viene de dónde es, dónde es la autoridad. Señor alcalde de Lima, señor alcalde de San Isidro, señor fiscal de la primera Fiscalía Corporativa especializada en delitos de violencia y protección a la mujer, señor fiscal en este caso del equipo especializado de, de la Comisión de Abajato, señor presidente del Congreso, señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Economía, a la autoridad que te quieras en este caso, o señor en este caso, ministro de Educación. Entonces, abajo pones los suscritos, abajo firmantes, autoridades, padres de familia, de mayores de edad, de los caseríos. Ahí pones en este caso, ya sea de la comuna,
del distrito X de la provincia X región ante usted y su honorable consejo nos represento con la finalidad de expresar nuestro sincero saludo y a la vez manifestar los siguientes y pones el petitorio. Señor, ahí pones el tipo de autoridad a la que te estás dirigiendo. Como es de su conocimiento, esa situación sigue pasando. ¿Qué estamos haciendo acá? Les voy a poner un ejemplo que sí ha sucedido y que fue motivo de justamente controversia y justamente hubo un fallo justamente de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre este tema. Gran parte de la currícula escolar, y es una donde sí se organizaron gran cantidad de ciudadanos, fue en el tema de la currícula, puesto que muchos padres de familia se organizaron y pidieron en este caso que el señor ministro de Educación en ese entonces cambie la currícula, puesto que consideraban que los contenidos que le estaban realizando no eran adecuados para menores de edad. Este, y por lo tanto solicitaron que no se haga, porque se les cambie la currícula, porque supuestamente consideraban que no eran en conformidad con los valores que se tenían dentro de su caso. Y ahí viene el dilema. Y me van a decir siempre cuál es el dilema, puesto que el Estado al final, el privado y el Estado no se deberían meter. No es así, puesto que, sí es cierto, uno puede elegir, sí es cierto, puedes poner a un niño en colegio privado, eso no quiere decir que ese niño no va a tener que estar en conformidad con la currícula que establece el Ministerio de Educación, que regula a todas las entidades públicas, a todas las entidades educativas, ya sean colegios privados o públicos. Por lo tanto, así se quiere en este caso muchas veces las normativas o los sesgos ideológicos de las autoridades pueden justamente afectar cosas tan importantes como la crianza de nuestros hijos. El reciente fallo en la Corte Suprema de Estados Unidos señala que justamente los padres tienen la libertad de enseñar a sus hijos lo que consideren pertinente, porque al fin de cuentas, ellos al final de cuentas son y no la escuela debe imponerle lo que ellos creen que deberían saber. Ahí viene justamente este debate, es interesante y muchas veces muy rico y enriquecedor, que seguramente lo vamos a tener en las próximas elecciones. ¿Hasta qué punto el Estado se puede meter en la vida de los ciudadanos? Y de ahí van a surgir un montón de debates, quizás muy acalorados, quizás muy interesantes, pero ¿hasta qué punto puede meterse en la vida de los ciudadanos? ¿Hasta qué punto el ciudadano puede elegir en sí cómo vivir su vida, cómo estructurar su vida, cómo enseñar a otros que vivían su vida, no haciendo daño a los demás y respetando a todos? Pero, volviendo al tema, esas comunidades de esos padres constantemente se reunían con clérigos, autoridades, iban sumando, iban realizando peticiones no solo al ministro, sino en este caso al congresista, informando de la situación, y al final todo ello terminó en que al ministro, en este caso, Kyoko, es entonces por la presión justamente de esos grupos conservadores, ese ministro lo terminaron censurando y creo que se terminó en otro ministro. Toda esa situación genera justamente en las peticiones y la fuerza de los grupos sociales. Lamentablemente, también esa energía se puede desviar para mal. Vamos a poner otro ejemplo quizás un poco más triste en, en sí. Este, las peticiones, en este caso, constantes de los maestros, en este caso, en tanto a las partes remunerativas y a las partes de las condiciones laborales, no son en comparación con, por ejemplo, otros sindicatos que tienen menos capacidad de fuerza y decisión. Eh, Esto que muchos eh, tienen quizás razones de que ya soy muy viejo, ya no me puedo eso, y esto depende de mi familia. Sí es cierto, pero dentro del Estado, el principal capital humano que se tiene son los niños. Y si a los niños no se los educa, pues lamentablemente ese Estado no va a producir adecuadamente. Y ahí viene esa
esa dicotomía, por así decirlo. A ver, vamos entonces a ver una guía práctica aplicada, porque este no es un curso en sí de solamente que yo les imparto también todo lo que se podría saber o de las distintas fases, sino también es un curso en el cual yo les pueda a ustedes comunicar eh, también guías prácticas basadas en la experiencia y en este caso quizás unos conceptos o algunos tips para que emita sus documentos. En este caso, cuando estamos en un memorial, vamos a ver, esto va para un oficio, recuerden. Lo primero es el encabezado institucional, el nombre de la entidad y el logo. Y, por ejemplo, oficio número 01-2025 PCM, recuerden, siempre se pone al costado del año la entidad, en este caso PCM significa Presidencia del Consejo de Ministros y SG, en este caso que es la Secretaría General. Siempre se pone al costado a la división o a la rama que pertenece, SG, de sesión de fiscalización, depende. Después vamos al lugar y la fecha del día de la emisión. Después, el destinatario del asunto, cargo y nombre completo. En el asunto es un resumen breve del contenido. ¿Qué significa? Si el asunto podemos ponerlo en dos palabras, ponen dos palabras. No, cuanto más breve sea el asunto, más fácil de entender será. El cuerpo y el cierre. Una exposición clara y fórmulas de cortesía. Recuerden, en los documentos administrativos, especialmente los oficios de los memoriales, tienen que guardar siempre las formas. A diferencia del sector privado, siempre se privilegia una forma mucho más formal. Cuanto más formal y más educado sea, mucho mejor será la firma y el cargo del funcionario responsable. Aquí viene, en este caso, la parte, este, eh, más que nada, por así decirlo, eh, ¿cómo les podría plantear? La parte que tiene que tener un poquito más de precaución. Esto a nivel profesional y a nivel personal. Si están en un cargo público y les hacen firmar un documento, lo primero que tienen que hacer es siempre leerlo y releerlo. ¿Por qué? Porque puede que al final estén firmando algo que no sepan qué contiene por buena fe y por confiar en el trabajo de otros, lo firmes, pero al final, lamentablemente, termines en un problema porque no leíste adecuadamente lo que firmaste y en la administración pública lo que firmas te hace responsable de ello. Y eso implica procesos administrativos sancionadores, procesos administrativos, proceso penal, proceso civil. Como pueden ver, siempre es mejor leerlo una, dos, tres, cuatro, cinco y hasta 15 veces un documento. Ahora, vamos a la guía en práctica aplicada de un memorial. Igualito, títulos y datos iniciales, memorial, lugar y fecha. Destinatario, autoridad o entidad pública a quien se dirige. Exposición de motivos, breve contexto que origina la petición colectiva. Por ejemplo, estamos en el caso de los padres que se ponen una currícula especial. Nosotros como padres, de familia, de tal, nos encontramos preocupados puesto que la presente currícula hemos visto su contenido y consideramos que no es adecuado para niños de nuestra edad. Petición y fundamento. Concreto y lo solicitado. En atención al interés superior del niño consagrado en la Constitución, y a nuestro derecho para poder ejercer, en este caso como padres, la educación de nuestros hijos, solicitamos que se sirva la presente currícula por tal fundamento. Y las firmas, en este caso, de los ciudadanos pertenecientes a su DNI. Cada ciudadano debe hacer una firma con su DNI. Recuerden, ahora en estos tiempos siempre es un poquito, al menos en el tema del DNI, recuerden que siempre traten de hacerlo lo más parecido posible a su firma. ¿Por qué? Porque con el pasar de los años, lamentablemente a veces la firma de uno no parece a veces no es como la hizo a los 18 años. Y hay casos en que inclusive personas tienen que cambiar posteriormente su firma porque ya no se parece. Y bueno, como estación anecdótica. Ahora, vamos a ver en este caso un tema que me parece eh, importante que lo toquemos y que está en la coyuntura. Porque hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial.
Y me parece que es un campo importante en el cual podemos tener muchas oportunidades de mejora. Eh, y si bien es cierto, hay todavía el miedo de que nos va a reemplazar, ahorita por lo menos en el contexto de la función pública en el Perú, es una de las cosas que más nos pueden ayudar, puesto que, les- a ver, ¿qué es lo que falta dentro del aparato estatal peruano? Funcionarios, tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que priorizar? A los funcionarios y al tiempo. Entonces, ¿cómo lo priorizamos? La IA viene a ayudarnos en este caso. ¿Cómo viene a ayudar la IA? Se preguntarán. Ya les he explicado brevemente al principio de la clase cuál es el problema y cómo se manifiesta este problema en la sobrecarga del trabajo de los funcionarios públicos. Un funcionario público normalmente a veces puede llegar a tener hasta 30 o 100 expedientes. Y esos expedientes, en este caso, los tiene que atender en los plazos. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos abreviar y automatizar varios procesos? ¿Qué pasaría si podemos crearle plantillas inteligentes para hacer un oficio? Ya está todo ya predeterminado en la plantilla. Una guía automáticamente la estructura de los documentos. ¿O qué pasaría, por ejemplo, si en los requisitos, por ejemplo, estoy pidiendo o estoy haciendo una denuncia? Si pudiéramos, mediante la revisión de los requisitos, mediante una inteligencia artificial, se podría revisar con un primer filtro y si cumple con los requisitos para este o no. Ahora, también posiblemente, y esto es algo ya es debatible también, posiblemente también podría ayudar bastante en el contenido de la redacción, mejorando la redacción y la formalidad. ¿Hasta qué punto? Está por verse, pero nos podría ayudar en este caso. Puesto que muchas veces se tiene la idea, pero no se tiene, pero estructurarla demora tiempo. Entonces, ante la vista que falta tiempo, una mejora en la redacción y la formalidad por parte de la inteligencia artificial ayudaría a que tengamos mejores resoluciones en menores tiempos. ¿Recuerdan que les dije que al principio que lo que muchos funcionarios hacían por cumplir los plazos es emitir la resolución lo más sencillo posible? Eso pasa, justamente. Entonces, corregir el estilo y mejorando la redacción y la formalidad en este caso, eh, tienes en este caso documentos públicos elaborados, los cuales cumplen con la formalidad, están redactados adecuadamente y están dentro de los plazos. Con ello ya tienes un avance increíblemente significativo. Puesto que una de las cosas que lamentablemente pasan es que como no tienes personal, tienes que cumplir los plazos. Y si por ahí, lamentablemente, un ciudadano no entiende mucho de los temas administrativos, y solo quiere nomás que denunciar o hacer su queja, el funcionario que pese a que no tiene tiempo va a tener que también lidiar con ese ciudadano que quizás sea, quiera el documento. Y para evitar tener que pasar por toda esa situación, ese funcionario decide que va a ser la resolución lo más simple y sencilla posible. Quizás ignorando varios aspectos que quizás podría ignorar. Ahora, el análisis de contenido de nuestras solicitudes recurrentes en memoriales. ¿Qué significa? Inteligencia artificial puede generar patrones en este caso. Dado que se puede almacenar la data y la puedes procesar. Pues, por ejemplo, si algunas solicitudes todas vienen del mismo tema, las puedes responder todas en conjunto. O si se han respondido de una manera similar, te puede dar en este caso un modelo para más o menos trabajarlo para un caso similar. Y en este caso detectan el parte de los memoriales, por ejemplo, vamos a ir a uno de los ejemplos que estamos poniendo. Soy un profesor del SUTEP, realizo mis actividades y regularmente solicito en este caso los servicios o más que nada en temas de profesores, aumento salarial, de la carrera magisterial, los horarios, que no me quiero capacitar o que no me pueden obligar a capacitarme, puesto que ya tengo años en la función pública y mi familia depende de mí.
Esos temas, en este caso, versan en este caso los servidores públicos que, al menos de los textos que podría redactar el SUTEP. Pero, ¿qué pasaría en este caso con los textos que podría redactar no necesariamente el SUTEP, sino, por ejemplo, las organizaciones de padres? El texto es más o menos similar y encuentran un patrón, por ejemplo. Denuncio que la currícula estatal le enseña a mi hijo cosas inapropiadas. ¿Versan sobre distintos temas que consideran inapropiados? Sí, por supuesto que cada asociación puede ser, por ejemplo, una asociación pro vida, puede ser diferente, o una asociación en tono más conservador en contra de la tono más de ideologías, de ideologías. Y todas esas organizaciones pueden tener un punto de vista diferente, en este caso y por lo tanto sus derechos. Pero sobre lo que versan es que no están de acuerdo con la, en este caso, currícula administrativa. Y pueden detectarlas y pueden analizarlas todas y preparar un posible marco de respuesta, un posible marco normativo para respuesta, para poder analizarlas de una manera más rápida y cumplir con los plazos. Recuerden, acá lo que se trata es de cumplir con los plazos de la manera más eficiente posible, sabiendo que no se tienen los recursos adecuados. ¿Por qué tienen los recursos adecuados? Porque no tienen personal adecuado. No se tiene en este caso la cantidad de personal que requiere tal administración. Por ejemplo, si ustedes van a instituciones como la Fiscalía, inclusive el Poder Judicial muchas veces, o a los ministerios, se van a dar cuenta de filas y filas y filas y filas de expedientes y están dos, tres personas para atender tanta cantidad. Eso puede cambiar dramáticamente con la condición de la inteligencia artificial, el análisis de contenido. Para los chatbots administrativos ya existen en parte, pero no totalmente. Vamos a ver un ejemplo. A ver, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han tenido una solicitud eh, o han usado los chatbots pertenecientes a los bancos? A ver, levanten la mano. Ya. Normalmente en los bancos o instituciones bancarias hacen chatbots, los cuales responden a inquietudes o solicitudes de información de los usuarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es un chatbot del Ministerio de la Mujer, un chatbot del Ministerio de Economía y Finanzas, un chatbot de la Contraloría, un chatbot del Poder Judicial o un chatbot inclusive de diversas organizaciones? Estos chatbots probablemente rebotarían información que sea de manera relevante para lo que se está solicitando. Por ejemplo, si las solicitudes de información las puede realizar un chatbot, ahorraría un montón de tiempo y esfuerzo a muchos funcionarios públicos, puesto que hay solicitudes que son muy concretas y muy fáciles de responder. Siendo así, en este caso, la orientación a los ciudadanos sobre cómo presentar las peticiones también influiría bastante, puesto que un ciudadano más informado y cumpliendo con los requisitos establecidos, es probablemente que no presente recurso impugnatorio por no haber cumplido con los requisitos establecidos. Por ejemplo, si está uno dentro de una convocatoria pública o dentro de una planificación para estar dentro de una convocatoria y se olvidó, por ejemplo, subir una declaración jurada o un documento y no lo leyó en las bases, es muy probable que al final va a terminar apelando estando la nulidad de la convocatoria, quizás en este caso, cuando sí se queda vacía. O, por ejemplo, también en este caso, la, la más común en ese caso, donde sí sería de gran ayuda, es en las licitaciones públicas. Las licitaciones públicas, en este caso, de acuerdo a las bases preestablecidas, son muy complicadas y al mismo tiempo son, en este caso, realmente orientadas hacia solicitar, más que nada, por así decirlo, las peticiones establecidas. Si al ciudadano se le orienta adecuadamente para que pueda presentar sus ofertas adecuadamente, posiblemente podríamos tener muchos más postores dentro del Estado y por lo tanto tendríamos una mayor cantidad de ofertas. Y al haber una mayor cantidad de ofertas, podríamos tener mejores servicios. Por ejemplo, normalmente siempre dentro de las convocatorias de licitaciones públicas, tienen dos, tres proveedores que han logrado cumplir con todos los requisitos establecidos.
Pero si los estados administrativos pudieran ayudarlos a orientar a sus ciudadanos en cómo presentar esa documentación y petición, probablemente podríamos tener inclusive mayor cantidad. Y todo eso es parte propiamente dicho de la inteligencia. Eh, Hay un dicho justamente que se decía, esto, la inteligencia artificial viene para revolucionar. Hemos pasado por varias revoluciones a nivel administrativo, la revolución industrial, la revolución en este caso de la época de la computación, la evolución de las redes sociales, y ahora vamos a pasar a la evolución de la inteligencia artificial. Es algo que es inevitable. Por ejemplo, hace unos 2 o 5 años atrás, o unos 10 años atrás, los comunicados del Estado eran a través del peruano, y ahora son a través de sus redes sociales. En X publican mensajes de la nación o mensajes de los funcionarios o altos mandos públicos. Eh, por ejemplo, y estoy viendo un ejemplo práctico, una municipalidad podría implementar un sistema de inteligencia artificial para ingresar datos básicos, generar un borrador de memorial u oficio ajustado a los requisitos legales, agilizando el proceso y reduciendo errores. Todo esto, en este caso, lo vemos dentro de los pilares de la administración moderna. El oficio de memorial son documentos clave en la comunicación administrativa amparados por la Ley 2744. El oficio facilita la comunicación interinstitucional entre las entidades del Estado, que representa la colectividad de los ciudadanos. Su correcta elaboración no solo garantiza la formalidad y legalidad, sino que fortalece los principios de la gestión pública moderna, que son la transparencia, la participación ciudadana y la eficacia administrativa. La inteligencia artificial en este proceso, la integración de la inteligencia artificial en este proceso, forma parte de una estrategia por parte de la administración pública para tener una administración pública más cercana, más ágil y más orientada hacia satisfacer al ciudadano, que es el principal beneficiario del Estado. Recuerdan que ahorita estamos viendo todo el tema de gobierno digital y es hacia donde se va a dirigir a futuro el Estado. Un Estado que esté más al alcance de los ciudadanos. ¿Y qué es lo que están más los ciudadanos en el mundo digital? Cada vez se habla más en este caso de que el Estado tiene que adentrarse a este mundo digital porque los ciudadanos están dentro de este mundo digital. Tiene que comunicarse a través de estos espacios. Tiene que readecuarse. Es como una evolución darwiniana que tiene que evolucionar justamente hacia las nuevas tendencias, puesto que el Estado, la principal función del Estado es servir a los ciudadanos. Y cuanto mejor sepa comunicarse con los ciudadanos, mejor va a entender sus problemas. Y por lo tanto es totalmente natural que a medida en cómo pasen los cambios y a medida en cómo pase la evolución tecnológica, el Estado se adapte y administre también esas formas de utilización tecnológica a su favor. Eh, en sí, lo que les quiero decir es que estamos yendo dentro de una época en donde van a haber muchos cambios, tanto a nivel institucional como a nivel administrativo. La robotización, la decisión de procesos va a ser que en este caso gran parte de los procesos sean ya mucho más automáticos. Y eso es lo que les quiero decir. Todo se va a orientar hacia un gobierno digital y al final no véanlo como algo que les va a venir a quitar el trabajo o un reto, sino véanlo como una herramienta. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, déjenla y yo en la próxima clase los voy a responder con mucho gusto. Se olviden en este caso quedarse un ratito para, después de la clase para algunos anuncios que van a hacer. Y nada, gracias por su paciencia y por siempre ser una clase muy didáctica. Y disculpas del caso que en la anterior clase estuve con un problema de salud que no pude conectarme. Gracias.